Buenos días. Este video es para la clase de Filosofía 2, correspondiente al día 19 de mayo del 2020. La clase anterior estuvimos platicando sobre Aristóteles y la ética aristotélica. En esta clase vamos a retomar un poco a Aristóteles y a referirnos a la ética medieval, a la ética en el periodo medieval y sobre todo en el periodo medieval europeo. Pero antes yo dejé algunas preguntas a través de la plataforma de Google Classroom y me gustaría dar algún comentario respecto a esas preguntas, una particularmente que se quedó para esta clase, que es ¿qué es el bien? Antes de proseguir, me parece importante que quede pues claro para ustedes que las preguntas son participaciones. La pregunta que yo hago, busco que ustedes contesten y eso se va a tomar en cuenta para la participación en clase. Como ya lo platicamos, las participaciones en clase tienen una equivalencia numérica en calificación. Entonces digo, si ustedes pretenden tener una buena calificación, pues digo, participen a través de las preguntas, pero también se va a evaluar la cuestión de la calidad de esas preguntas. En este primer ejercicio, pues probablemente todos van a tener notas altas, pero conforme avancemos en el curso, se pedirá también que sus respuestas sean de calidad. Y muy importante también, no me gusta que copien y peguen de internet. Si yo detecto que hay respuestas que están copiadas y pegadas de internet, me voy a ver en la penosa necesidad de anular la calificación y en su caso también de pedirles que repitan el trabajo ya sin calificación numérica, pero como derecho a examen. Vamos, por favor, no me obliguen a tomar ese tipo de medidas. Bien, algunas de sus respuestas fueron bastante interesantes, pero sí hay algunos que se limitaron a contestar que el bien es lo bueno. Hay una por ahí que dice, el bien es cuando haces algo bueno. Y pues eso no nos contesta absolutamente nada. Cuando nosotros construimos una definición de algo, tenemos que desterrar el concepto. Tenemos que sacar un poquito el concepto de la ecuación y no utilizar la misma palabra que estamos tratando de describir en la descripción, porque de esa forma pues no nos estaría contestando absolutamente nada. Algunos lo vieron como una norma de conducta, otros me mencionaban la cuestión moral, ¿no? Decían que depende de la moral de cada persona. Ojo, parece que ahí no ha quedado muy claro, ética y moral no son lo mismo y la ética tiene un carácter más personal que la moral. Entonces, cuidado con ese tipo de respuestas. Dice uno de ustedes, es lo que se considera como la mejor opción de una acción o cosa. Si atendemos al criterio de Aristóteles, pues sí, ¿no? Lo que se considera mejor, la mejor opción, lo que me lleva a la felicidad. Pero el bien podría ser otra cosa, ¿sí? El bien podría ser otra cosa más allá de lo que sea una mejor opción para mí. Porque, pues en ocasiones, el bien también puede ser general. Vamos a hablar un poco más adelante del bienestar general. De manera general, la gran mayoría contestó algunas ideas interesantes. Sí me parece que no hay que sacar la definición de diccionario, la definición debe de ser de ustedes, pero aunque sea de ustedes, hay que echarle un poco de coco a la respuesta, hay que contestarla razonadamente. Se les da normalmente un tiempo, unos 2, 3, 4 días para que la contesten. Pueden ustedes ver la pregunta,
No la tienen que contestar en ese momento y quizá cuando están ustedes bañándose o cuando están ustedes, piensen en la pregunta. Pueden retomar ese momento para pensar y razonadamente contestar. O sea, no es obligatorio que contesten en el momento mismo que se publica, pero sí es importante que ustedes hagan el ejercicio de pensar. Vi que algunos tuvieron esa intención, está muy bien, ojalá lo sigan haciendo y los que no, a los que les costó todavía trabajo, por favor procuren pensar la respuesta con anticipación y tratar de traer también a su respuesta, ¿por qué no?, el debate que tenemos en la clase, que a lo largo de la clase platicamos sobre el tema. Bien, vamos a adentrarnos en la ética medieval y para hablar de la ética medieval tenemos forzosamente que hablar de religión, de cuestiones de tipo religioso. A ver, la sociedad medieval solía ser mucho más religiosa que la sociedad actual. Para nosotros la religión no es tan importante como solía ser para los pueblos del medievo. Entonces, pues su moral va a estar definida principalmente por los cánones religiosos. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo para efectos de la época medieval? Pues tendremos ahí a dos grandes teóricos en el periodo medieval que son Santo Tomás y San Agustín de Hipona. Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona no se conocen entre ellos, pero van a tener una característica importante en común, que es que ellos dos van a retomar mucha de la filosofía griega y van a cristianizarla. Así uno de ellos va a cristianizar a Aristóteles y otro va a cristianizar a Platón. Santo Tomás de Aquino principalmente es el que cristianiza a Aristóteles y él está muy de acuerdo con estas ideas de Aristóteles de la ética teleológica, ¿no? La finalidad de las acciones es lo que va a definir si es bueno o es malo. Es decir, siempre y cuando me haga feliz. Aunque se añadirá un elemento muy importante, siempre y cuando también sea agradable a Dios. Aquí entra en juego la cuestión de Dios. ¿Por qué? Porque a partir del modelo cristiano se construye una nueva idea de Dios. Decimos, bueno, es que este Dios ya no es vengativo, como los dioses de la Grecia o de la Roma antiguas, sino que este Dios ya es amoroso y como ya es un Dios amoroso, pues nos va a perdonar, pero siempre y cuando en función de que haya un arrepentimiento de los pecados. Podemos nosotros buscar a lo largo de la filosofía medieval y vamos a encontrar algunos elementos de el premio y el castigo divino, como nos dice la época medieval, como nos dicen los autores de esa época, que existe el cielo y el infierno. Y precisamente por eso es que vamos a traer a colación un autor que no es filósofo, pero que va a hacer una relación y prácticamente la fotografía de cómo se concebía que era el infierno. Es importante entender que en la época medieval, pues la sociedad vivía muy de cerca su religión y precisamente por eso es que lo más importante en su vida va a ser precisamente la religión. Cuando
más adelante platiquemos en otras materias sociales 1, sobre todo sobre la Reforma Protestante, nos daremos cuenta hasta qué punto la sociedad de esa época vivía muy de cerca su religión, no como sucede actualmente, que es para nosotros un aspecto pues accesorio, pues para las personas en aquel entonces era lo más primordial en sus vidas. Bien, de total importancia es entonces hablar de Dante Alighieri y su concepción del infierno. Dante Alighieri escribió una obra muy, muy interesante que se llama La Divina Comedia. La Divina Comedia de Dante Alighieri no es un libro de chistes, nótese, no es un libro de chistes. Y la Divina Comedia es un texto que está dividido en 3 partes. Es una serie de 100 cantos que está dividido en 3 partes. La primera parte es quizá la que mayor importancia histórica va a tener por la forma en que se trata y por exactamente lo que está tratando. La Divina Comedia es el camino que supuestamente hace Dante a través del infierno, del purgatorio y del paraíso para lograr reunirse con Beatriz. Pero ojo, estoy poniendo 3 estadios y en ese orden es que los recorre y por eso la primera parte se refiere al infierno. Por eso muchas veces se habla del infierno de Dante. Para aquellos a los que les agraden los juegos de video, pues existe uno por ahí que se llama El infierno de Dante, que es algo parecido en su motor de juego al God of War, pero que está basado en la comedia, la Divina Comedia de Dante Alighieri, y que este texto va a ser el eje central porque vamos a encontrar, ustedes podrían encontrar a través de ese videojuego, algunos de los personajes que maneja Dante y todos los círculos y todos los fosos del infierno. Cómo está constituido el infierno hasta llegar al punto final, al último círculo, que es donde se tendría que encontrar Lucifer. Bien, el infierno es un lugar al que se suponga que van todas las almas de las personas que han cometido un pecado y que no tienen el perdón divino. Eso es lo que postula la moral cristiana y sobre todo la Iglesia Católica. Digo, para aquellos que no están familiarizados, pues es mayormente la Iglesia Católica, pero hay como que cierto consenso en la idea de que el castigo y la condenación eterna sucederán en el infierno. Este infierno se suponga que está debajo de nosotros y que contiene una serie de círculos. El infierno está dividido en círculos, no son niveles, son círculos. Bien, cada uno de estos círculos tiene un grupo de pecadores que están siendo castigados. A la entrada del infierno hay una frase que ustedes ya vieron en alguna ocasión en el pizarrón, porque la puse yo, que dice: aquellos que entráis aquí, abandonad toda esperanza. El canto 3 de Dante Alighieri dice eso. Se suponga que una vez que la persona muere y es condenada al infierno, acude a ese lugar, en esa entrada, en donde Minos, un dios griego, va a clasificar a dónde y a qué círculo del infierno te toca ir por los pecados que cometiste. Aquí, cuando vaya yo diciendo cuáles son los círculos, pues si alguno de ustedes se siente identificado, pues ya sabe a qué círculo del infierno se va a ir.
Digo, para que estén preparados y no les caiga por sorpresa. El primer círculo corresponde al limbo. Es aquel lugar en el que se encuentran todas aquellas personas que no fueron bautizados y que no cometieron ningún otro pecado que no fuera ese, que es el no estar bautizados. Según la lógica y la moral cristiana, pues tienes que estar bautizado para poder ser salvo. Entonces, de otra manera, te irás al infierno y estarías en el limbo. El segundo círculo es justo en donde vamos a encontrar a Minos, que es el que va a hacer esa separación. Y en ese círculo se van a quedar los lujuriosos. Aquellos que cometen el pecado de lujuria, que es el sexo desenfrenado. Algunos de ustedes pues seguramente ya estarán pensando que se van a quedar en el segundo círculo, quién sabe. Bueno, el segundo círculo del infierno implica a los lujuriosos. En el tercer círculo encontramos a los glotones. Todas aquellas personas que cometieron ese pecado de la gula. Recuerden que pues la gula es considerado un pecado capital porque se suponga que es cuando comes sin tener hambre. Eso es la definición de glotonería. Entonces, ahí están los golosos y los glotones. En el cuarto círculo están los avaros, las personas avariciosas. Es decir, las personas que quieren acumular un gran número de riquezas y que son mezquinos, ¿no? Ya veremos en una clase posterior en Sociales 1 sobre si la riqueza es pecado per se, pero en la época medieval, pues sí, se decía la riqueza es pecado. Entonces, los avaros, ahí están. En el quinto círculo están las personas que cometieron el pecado de la ira. Aquellas personas, la ira no es únicamente enojarse, sino vamos a hacerlo en grado sumo y sin control, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de autocontrol. Entonces, en el quinto círculo están los iracundos. En el sexto círculo están los herejes. Ahí ya seguramente algunos de ustedes también estarán incluidos. El sexto círculo corresponde a las personas que cometieron la herejía. Entiéndase por herejía también la blasfemia, también aquellas personas que han blasfemado contra la divinidad, y por supuesto ahí están las brujas. Se suponga que ahí están los que cometen la brujería y todo esto. En el séptimo círculo, Dante dice, están ahí contenidas las personas que son culpables por haber puesto malicia. Se suponga que en ese séptimo círculo hay una grieta que se apareció en el momento en el que Cristo fue crucificado, en el gran terremoto del que habla la Biblia. Bueno, así se suponga que se crea esta zanja y a partir de ahí comenzarán los otros 3 círculos del infierno, donde las personas pusieron malicia en sus acciones. Entre más profundo estamos bajando, es decir, se dan cuenta, encontramos
peores pecados. En el séptimo círculo están los homicidas, los criminales, los violadores, los bandidos. Vamos, el séptimo círculo ya es cuando estamos ante personas que le están poniendo una intención a la mala acción que están realizando. En el octavo círculo se castiga a los fraudulentos, a los defraudadores. Es decir, aquellas personas que cometen fraude contra otras, ¿no? Y en el noveno círculo vamos a tener a los traidores. El noveno es el último, el noveno círculo del infierno es el último y es donde se suponga que están los ladrones. Los traidores que están en ese noveno círculo del infierno, muy importante. Hay uno que está ahí y que es por antonomasia y que es Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque él habría traicionado a Jesucristo. Los traidores están ahí sujetos en el noveno círculo del infierno junto al mismísimo Lucifer. Reitero, va por círculos bajando hasta el último círculo del infierno, que es el noveno. Y esta es la visión. Todo lo que yo acabo de poner aquí lo encuentran ustedes en la comedia, en la Divina Comedia de Dante. Pero es el reflejo de cómo era la moral de la época. Había una escala de valores en donde la lujuria, si se dan cuenta, no está tan abajo, pero la traición sí es lo peor que puede existir y que además todas esas acciones se suponga que no son agradables a la divinidad y por lo tanto vas a ser condenado al infierno. Esa es la idea, por lo menos en la ética medieval, el periodo medieval en el cual las personas tienen una idea muy religiosa de la ética y de su propia vida. Y entonces hay una preocupación real por evitar esa condenación eterna y caer en alguno de los círculos del infierno. Ojo, Dante es en gran medida un autor, pues un novelista, si se le puede llamar de esa forma, pero nos deja entrever cómo era la visión en la época. Además de que la comedia de Dante prácticamente se consideró a partir de entonces como el ejemplo más claro de cómo funcionaba el infierno. Se suponga que Dante Alighieri atraviesa por todos esos 9 círculos del infierno para después poder llegar al purgatorio y luego al paraíso. No voy a hablar ahorita del purgatorio, del paraíso, porque lo que nos interesa, más allá de ver la cuestión religiosa, es ver cuál es la escala de valores que se tenía. Y si ustedes se dan cuenta, mucho de eso lo pueden encontrar, pues incluso en el texto bíblico, que es lo que dice los 10 mandamientos: no robarás, no matarás, etcétera, etcétera. Todos esos pecados, pues encontrarán su máxima expresión en los 7 pecados capitales. Digo, para el que no tenga la idea, pues se suponga que los 7 pecados capitales son el extremo del pecado, pues son capitales. Entonces, la lujuria, por ejemplo, será el extremo de el sexo, que se suponga es un pecado, y que bueno, cuando se lleva hasta el extremo, pues entonces se está ante la lujuria, la gula, la pereza, la vanidad, la envidia, etcétera. Bien, hasta aquí dejo el tema. Hay una actividad que está pendiente, que es el reporte de Aristóteles,
Ya está en la plataforma la información y espero que ya lo estén leyendo, porque parte de lo que se va a tratar, de lo que se trata en ese texto, lo voy a preguntar también en el examen. Voy a dejar un pequeño cuestionario respecto a este tema y la próxima clase vamos a comenzar con un autor diferente, del cual también en su momento les voy a pedir que lo lean. Así que en la siguiente clase vamos a hablar ya de Maquiavelo y del Renacimiento italiano para definir la ética a partir de otras premisas. Aquí, si se dan cuenta, seguimos un poco con lo que hablábamos con Aristóteles, pero tenemos que empezar a apartarnos ya de Aristóteles para pensar en otras formas de concebir a la ética y de concebir al ser humano. Es decir, si el ser humano es bueno o es malo. Bien, muchas gracias, que tengan ustedes un excelente día.